Buenos días a todas y todos. Adelante, maestro Juan Rico, para que inicie la sesión. Estamos listos en el momento que usted lo decida, por favor. Muchas gracias, doctora Camacho, muchas gracias. Me complace mucho dar la bienvenida a esta reunión y antes que nada quisiera también dar la bienvenida a la maestra Blanca Saldaña López. Espero que esté con nosotros acompañándonos. Me dijo que se iba a reunir. De cualquier manera le pido a su representante, la licenciada Lucía Lomelí, nos informe acerca de cómo estamos en la mayoría de asistentes del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Adelante, Lucía. Sí, aquí estoy, maestro Rico. Soy Blanca Saldaña. Ah, maestra Saldaña. Pues ya verá usted que estamos muy nutridos. Le agradezco mucho que haya usted podido ampliar su agenda para estar con nosotros acompañándonos este día. Maestra, ¿cómo estamos con la participación en esta mañana? Sí, maestro Rico, con mucho gusto. Saludo con gusto a la doctora Blanca Camacho de CIPINA, a usted, maestro Rico, que dirige el grupo de GPA, y a todas las instituciones que nos acompañan hoy para poderle decir a usted que tenemos quórum y podemos seguir. Es cuanto. Muchas gracias, maestra Saldaña. Me complace mucho dar la bienvenida al licenciado Ricardo Bucio Mújica. Él es secretario ejecutivo nacional del Sistema para Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Al doctor Raúl Horacio de Jesús Cantú Hernández. Doctor, bienvenido, es el director general de Programas de Población y Asuntos Internacionales del Consejo Nacional de Población. A la licenciada Nacheli Noriega Izquierdo, ella es directora de Coordinación Interinstitucional e Intergubernamental de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población. Doctora Camacho, una bienvenida nuevamente, una aliada indiscutible de los trabajos de este grupo. Me permito hacer una breve anotación antes de iniciar acerca del carácter de la participación de los asistentes de esta reunión extraordinaria del Grupo Estatal para la Prevención de Embarazo en Adolescentes, que por la trascendencia del tema que hoy nos ocupa, nos hemos tomado la libertad de invitar, en tanto que Sonora es coordinador de la zona noroeste de la Comisión Consultiva con entidades federativas del Consejo Nacional de Población, a los titulares de los consejos de población y organismos equivalentes de Sinaloa, de Baja California Sur, de Baja California, si están aquí, o sus representantes, damos la bienvenida al licenciado Carlos Guillermo López Alanís, él es secretario técnico del COESPO Sinaloa, al licenciado Rigoberto Leiva, secretario técnico del COESPO Baja California Sur, y a la maestra Rosa Sánchez Martínez, ella es directora general del Comité para la Planeación del Desarrollo del Estado de Baja California. Informo a nuestros invitados externos que pertenecen a GPA e instituciones de la academia, de tal manera que un variopinto de organizaciones, instituciones, investigadoras, activistas nos acompañan esta mañana, del Colegio de Sonora, del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo de la Universidad de Sonora y del Instituto Simón de Beauvoir a través de Redefine Sonora. A esta reunión yo no tengo más que ofrecerles nuestra más cordial bienvenida. El Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes en Sonora reconoce mucho la participación de la doctora Blanca Camacho Sosa por llevar a cabo esta reunión virtual, cuya sede es la primera en las entidades después de una muestra piloto, de un trabajo piloto de ensayo de esta ruta que hoy se presenta, la Ruta para la Atención y Protección Integral a las Niñas y Adolescentes Madres y o embarazadas menores de 15 años y sus hijas e hijos, elaborada a propuesta del GIPEA, del Grupo Interinstitucional para Prevenir Embarazo en Adolescentes. Quiero hacer un reconocimiento y gratitud personal a la maestra Blanca Luz Saldaña López, en tanto que ella es coordinadora ejecutiva del Instituto Sonorense de las Mujeres y en ese carácter ocupa la Secretaría del Sistema para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y del Sistema para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Ambos sistemas han alcanzado a ser una agenda muy transversal, muy intergubernamental de trabajo, que en esta ocasión pues cobra particular importancia y relevancia por la atención que debe darse integralmente a las madres, adolescentes y niñas embarazadas o gestantes embarazadas o madres ya de hecho. Yo cedo con mucho gusto la palabra. Maestra Saldaña, si podemos darle lectura a la agenda de trabajo, al orden del día.
parece que no nos, no sé si tiene cerrado el micrófono o ya no nos acompaña. Licenciado Lanís, bienvenido. Nos da mucho gusto recibirte, licenciado, a las órdenes siempre. Pues la agenda de trabajo prevé la intervención de la licenciada Nayeli Noriega Izquierdo, directora de Coordinación Interinstitucional e Intergubernamental del Consejo Nacional de Población, la intervención del licenciado Ricardo Bucio Mújica, secretario ejecutivo de CIPINA Nacional, y la presentación a cargo de la licenciada Tania Jiménez Romano de la Ruta para la Atención y Protección Integral a las Niñas y Adolescentes Madres y o embarazadas menores de 15 años y sus hijas e hijos. Hay un espacio para comentarios y exposiciones de dudas. Como es una reunión a través de una plataforma de conferencia, pues vamos a dejar los asuntos generales para la reunión ordinaria y los acuerdos que eventualmente pudiéramos celebrar en esta reunión, a los que daremos muy cordial bienvenida. Cedo la palabra, sin más, a la licenciada Nayeli Noriega Izquierdo, directora de Coordinación Interinstitucional e Intergubernamental de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población. Adelante. Muy buenos días, me da muchísimo gusto verlos. ¿Cómo le va, maestro Rico? Doctora Blanca, ¿cómo le va? Qué gusto verla, mucho tiempo, ya mucho tiempo, y a todas y todos los integrantes de este grupo estatal. Estoy muy contenta, voy a poner mi cronómetro porque no me quiero extender más de lo que está previsto en la agenda, pero al tiempo de agradecer el espacio y saludarlos a todas y a todos los integrantes de este grupo en representación de la maestra Gabriela Rodríguez, quien por un tema de complicación de agenda no puede estar aquí. Quisiera también, por supuesto, agradecer al licenciado Bucio, Ricardo Bucio, quien desde el CIPINA nos hizo extensiva esta convocatoria y se la agradecemos porque forma parte de este esfuerzo de articulación intersectorial mucho más intensivo que estamos buscando a nivel federal y que creemos puede compartirse como una práctica también en lo estatal, aunque está claro que estos grupos estatales son un ejemplo de eso. Y por supuesto quisiera también nuevamente saludar a mi colega Tania Jiménez, a Jovita Aguilar, a Julia Pantoja, quienes sabemos han sido piezas claves en la conformación de estas rutas de atención a madres y adolescentes embarazadas. Yo nada más voy a irme muy rápido con 2 puntos a lo largo de mi intervención. Uno es un análisis bastante superficial, lo reconozco porque el análisis profundo, el análisis más concreto requiere de su tiempo, que no serían los 10 minutos, pero un análisis sobre las características sociodemográficas de las niñas y adolescentes menores de 15 años que son madres y un énfasis sobre la reorientación que estamos buscando en la ENAPEA para atender este tema, ¿va? Entonces, a manera de introducción, yo creo que lo que es importante tener en consideración es que cuando hablamos de las niñas y adolescentes madres embarazadas, de las NAME, tenemos que considerar que, por lo menos desde el actuar de CONAPO, tenemos que darle rostro de niñas y adolescentes, de personas, como lo dice el Programa Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo, justo hay que poner en el centro a las personas y para tal fin no son cifras, no son tasas, no son porcentajes, son niñas que tienen que tener sueños, son niñas que tienen que tener aspiraciones y es durante ese tiempo de la infancia donde esos sueños se gestan, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, entender que no nos encontramos como país en un lugar del cual podamos estar orgullosos sobre el tema del abuso sexual infantil. Hay distintas metodologías y cálculos, pero esa consideración sobre cómo el abuso sexual infantil es un problema actualmente, tenemos que tenerla en mente al momento de tomar decisiones, de hacer y operar la política pública de forma muy importante por todas las violaciones de derechos humanos que esto implica, ¿no? Este análisis que les quiero presentar son las estimaciones que permiten conocer los niveles y tendencias de fecundidad, ¿no? en menores de 15 años. Y me voy a concentrar en la parte nacional porque nos permiten, digamos,
conocer, ¿no? O acercarnos a la caracterización sociodemográfica de estas niñas, ¿no? Y también, de manera muy interesante, conocer lo de sus progenitores. Este análisis ha sido actualizado recientemente y lo que les presento a continuación tiene que ver con esta actualización. Para tal fin, el análisis se centra en la tasa de fecundidad forzada. Y aquí destaco esta parte de forzado, ¿no? Este componente en el nombre del indicador ya nos permite ver las implicaciones que puede tener para la vida, no solamente de la niña embarazada, sino del producto de ese embarazo a partir de eso. Y es muy importante, como ya nos lo señalaban en una sesión previa, que tanto el Comité CEDAW, pero como el Comité de Niñas y Adolescentes en Derechos Humanos y otros comités de derechos humanos han puesto este énfasis en el tema del embarazo de menores, ¿no? Y esta, digamos, tiene distintos factores sociales y económicos, ¿no? Determinantes que le llamamos, y algunos de ellos son, dos de estos están estrechamente vinculados, que es la incitación a iniciar la vida sexual y la creciente carga sexual expuesta desde diferentes fuentes. Vemos un aumento importante en la publicidad, en las redes sociales, en los medios de comunicación, de la sexualización y objetivización de niñas, ¿no? O de mujeres muy jóvenes, o de mujeres incluso con rasgos infantiles, ¿no? Entonces, hay ahí una importante tensión que se tiene que tener en consideración. Otra causa importante tiene que ver con la falta de educación sexual integral, y este es un reto muy importante que se le presenta a la ENAPEA, que un poco más tarde me voy a dedicar a eso. Por supuesto, los delitos relacionados con la violencia sexual, entonces violaciones y abusos sexuales, y finalmente matrimonio y uniones tempranas o infantiles. Entonces, en México no se cuentan con tantas fuentes que nos permitan aproximarnos a estas cifras, y aquellas que contamos están muy relacionadas con las estadísticas vitales de nacimiento. También, por supuesto, el censo y la encuesta intercensal que tiene el INEGI, para decir que todavía nos hacen falta muchos análisis más profundos, análisis etnográficos, y antropológicos incluso, que nos permitan entender mejor las causas y de manera mucho más integral las causas y este problema. Es decir, estudios menos cualitativos y poder llegar a estudios más cualitativos para conocer este problema, ¿no? En este sentido, hay algunos datos que, digamos, vale la pena, y aquí, si me lo permiten, voy a compartir mi pantalla solo para mostrarles una diapositiva de este análisis que les comento, y que con mucho gusto lo podemos compartir. De hecho, mi colega Tania lo tiene previsto como uno de los entregables de esta reunión. Y lo que podemos ver en las últimas barras es este creciente, este constante crecimiento que vemos en la tendencia. Si bien esto es preocupante, ¿no?, que se siga aumentando en los nacimientos de niñas y adolescentes menores de 15 años, a diferencia de lo que hemos visto, digamos, con la tendencia en cuanto a adolescentes, o sea, de 15 a 19 años, aquí vemos un aumento del cual no podemos estar para nada orgullosos, y sin embargo, me permito dar un mensaje positivo y optimista al respecto. Porque en el 2018, cuando se hizo este primer ejercicio, se proyectaba que para 2020 estaríamos hablando de una cifra de 12,000 y tantas niñas embarazadas. Y hoy estamos hablando de 9,876 niñas que reflejan, digamos, que los esfuerzos interinstitucionales y el trabajo que se ha llevado a cabo sí ha tenido frutos. No los frutos que quisiéramos, porque recuerden que la ENAPEA nos dice que había que erradicarlos, es decir, esto tiene que reducir a cero, tal y como se menciona, pero aún así se puede dar cuenta de que hay trabajo que vale la pena seguir, sobre el cual vale la pena seguir
fortaleciendo. Dejo de compartir para continuar con otros datos que nos brinda este análisis, y es lo que tiene que ver con otro tipo de derechos que están en juego o que evidencian las estadísticas que podemos encontrar. Uno es cómo compite el trabajo de cuidados en estas niñas que son madres embarazadas y la educación y el rezago educativo de estas niñas. Es decir, que por un lado, las niñas que son, ya estaban enfrentándose a una discriminación de género al ser responsables de cuidados dentro de sus casas, y lo cual puede, digamos, apuntalar hacia que su rol, el rol que ellas mismas o que su familia impone en ellas es el rol de madres, porque ya están cuidando, en lugar de estar estudiando, jugando, como les decía, construyendo una aspiración de ellas y estar trabajando en algo que es un trabajo doméstico no remunerado, ¿no? Todo el trabajo de cuidados. Entonces, eso es importante tenerlo en consideración como otro de los reflejos de una sociedad que sigue siendo muy machista, muy patriarcal y que no valora a las niñas, tampoco a los niños, pero que no valora a las niñas como sujetos de derechos, sino más bien que se les ve como un apoyo en este sentido sin concertar, digamos, los derechos a los que tienen. Y ya se me acabó el tiempo porque me concentré mucho en esta parte y los últimos minutos los quiero dejar al énfasis en la reorientación del ENAPEA que estamos buscando. Como ustedes saben, la ENAPEA está renovándose y buscamos que esta segunda fase, después de los 5 años de haber dado inicio, se retome lo que nos recomendaron a través de una evaluación que hicimos con Eurosocial, que es Cooperación Europea para América Latina. Y hay algunas de estas recomendaciones que necesitamos retomar, muy importantes. Una tiene que ver con cómo la ENAPEA tendría que atender factores culturales y estructurales, y para tal fin la educación sexual integral será clave. Lo otro tiene que ver con cómo nos articulamos las instituciones, y no solamente a nivel federal, sino la federación con los estados y con los municipios para garantizar la territorialización, es decir, la aplicación en territorio de esta ENAPEA y que no sea un elefante blanco de la política pública, sino que llegue hasta todos los lugares donde tiene que llegar, el colegio de bachilleres, la biblioteca, en fin, que sea una realidad, que se transforme en una realidad. Y otro muy importante tiene que ver, otra recomendación muy importante tiene que ver con los recursos. Algo que nos ponen las evaluadoras, las consultoras, el énfasis es: si no hay recursos, no hay voluntad política. La voluntad política se refleja en los recursos, y los recursos no solamente tienen que ser presupuestales, aunque sí, ideal y principalmente, pero también son recursos humanos y técnicos, es decir, que las personas que estén las personas capacitadas en los puestos que tienen que estar y que cuenten con la tecnología que requieren para este tema. Me voy a brincar algunos ejemplos que tenía sobre el trabajo, la importancia del trabajo interinstitucional, no sin antes pues tener siempre en consideración que retomo unas palabras del doctor Echarri, el anterior secretario general del Consejo Nacional de Población, que estos embarazos son el reflejo de una violencia estructural y sistémica que existe en contra de las niñas, ¿no? No solamente porque puede ser reflejada mediante violencia sexual, sino por toda la discriminación en sus familias, pero también por las instituciones públicas a las que ellas son sujetos en el momento de que ellas tienen que llevar a fin un embarazo. Yo nada más quiero... Ya se me acabó el tiempo y nada más quiero felicitar al gobierno de Sonora por los esfuerzos que constantemente están llevando, del que siempre nos hacen parte, siempre sabemos el trabajo en el sistema de violencia, en fin, nos consta que hay un trabajo fuerte de integrar y hacer más intersectoriales e interinstitucionales las políticas públicas, y que estamos seguros desde acá, desde CONAPO, que tendrán el mejor resultado. Con esto me quedo, muchas gracias y cierro mi micrófono. Agradecemos mucho a la licenciada Nayeli Noriega Izquierdo
su participación, no sin antes pues combinarla, que nos comparta la presentación completa, porque son materiales que a nosotros nos resultan de suma utilidad. Lo pondremos a la mano de todas las instancias y de las personas interesadas en nuestra página, en nuestro micrositio de educación en población. Cedo la palabra con mucho gusto al licenciado Ricardo Bucio Mújica, secretario ejecutivo de CIPINA Nacional. Muy buen día, maestro Rico. Muchas gracias por la palabra, por la oportunidad de participar. Un saludo afectuoso a todas y a todas, a todos y a todas, a la doctora Blanca Camacho, que es nuestra colega en la Secretaría Ejecutiva del CIPINA de Sonora y con quien trabajamos pues, permanentemente, yo diría todos los días, desde el gobierno federal. Y bien, pues, siguiendo con la perspectiva planteada por la maestra Noriega, la ENAPEA está haciendo una evaluación a partir de que ha logrado, desde su creación, ir disminuyendo paulatinamente, muy lentamente, pero ir, digamos, cambiando la tendencia de crecimiento del embarazo adolescente de chicas entre 15 y 17 años, pero no ha podido modificar ni disminuir la tendencia del embarazo de niñas de 10 a 14 años, incluso de 9 años. Entonces, sabemos que necesitamos estrategias diferenciadas. La realidad lo dice. Sabemos que hay una serie de situaciones que les ponen más en riesgo a las niñas. Acaba de mencionar algunas Nacheli, también la impunidad en términos de la violencia sexual infantil, el aumento de esta. Quisiera referir que entre el 2010 y 2015 las denuncias por delitos de abuso sexual a niñas de 0 a 5 años aumentaron en 310%, y este tema no solo aumentó claramente en la primera infancia, sino aumentó también para las niñas en edad reproductiva. Y también menciono el dato de que en la red del Internet hoy día tenemos, en esta red profunda, se localizaron el año pasado, se contabilizaron 1.100.000 imágenes de material de abuso sexual infantil, 1.100.000, pero abril de este año, un año después, se localizaron 4 millones de imágenes en la red. Es decir, esto tiene que ver, claro, con la situación de cada niña y la posibilidad de desprotección o de pobreza o de falta de educación integral en sexualidad o de abuso del entorno, pero tiene que ver también con un fenómeno global, un fenómeno en donde las niñas están siendo, especialmente las niñas, también los niños, pero especialmente las niñas están siendo utilizadas sexualmente, y hay una perspectiva, digamos, claro, de perversión que se difunde a través del Internet, a través de la hipersexualización en la televisión, a través de la publicidad, a través de muchas cuestiones. Y claro, la falta de oportunidades que pueden tener las niñas para, no solo para acceder a una educación de calidad, sino para que la educación sirva como un proyecto de vida, como inicio de un proyecto de vida para la movilidad social. Estas son cuestiones que están afectando sus vidas. La ruta que se les va a compartir está justamente pensada en las causalidades que tiene el embarazo en este rango de edad, y también en la identificación, no solo perdón, en la identificación no solo estadística, sino en la identificación nominal de cada niña que está embarazada y de cada niña que es madre también, para poder dar un seguimiento, atenderla adecuadamente, buscar que acceda a la justicia, porque se presupone que hay un abuso o violencia sexual, violación, en cada uno de los casos en donde una niña está embarazada, aun y cuando, lo dice mucho la autoridad judicial lamentablemente, pero hubiera consentimiento
el consentimiento no es informado. Una niña no tiene capacidad ni siquiera física o madurez cognitiva para ser madre en ese lapso de edad. Y los datos que tenemos es que la gran mayoría de los embarazos tienen como responsable a una persona adulta o mucho mayor que la niña. Es decir, no son relaciones simétricas, son relaciones en donde podemos suponer desde engaño hasta violación, pasando por una gama, digamos, de perspectivas asimétricas. La ruta entonces sugiere revisar las causalidades que son comunes, digamos, en todo el país, pero también revisar el contexto. En Sonora en particular y en cada una de las regiones del estado, el embarazo se da por situación, tiene contextos y causalidades distintas, adicionales a las que conocemos y las que vamos a ver en la ruta. Creo que una cuestión que es muy necesario identificar es qué pasa en particular en cada una de las regiones del estado. ¿Qué es lo que está permitiendo, qué es lo que está posibilitando que el embarazo infantil no ceda, que el embarazo infantil esté ahí, que sea un tema, por un lado, tabú, no hablamos de eso, pero por otro lado, una normalización. No nos asombremos socialmente de eso, no normalicemos y digamos en todo caso que es una responsabilidad de la niña y de su madre, normalmente nunca del padre. Es una responsabilidad de la niña y de su madre o de quien la cuida, ¿no? Una visión básicamente pues machista, patriarcal y adultocéntrica también. Pero en esta perspectiva, desde esta visión cultural que tenemos, lo que sucede con más facilidad es que no hay una perspectiva de responsabilidad social. ¿En dónde está la comunidad? ¿En dónde está el grupo social? ¿En dónde está el gobierno local en el caso de cada embarazo de una niña? Es mucho más sencillo poner la responsabilidad o en la normalización cultural del hecho o en la situación particular de cada niña y de su entorno familiar, o en todo caso en quien fue culpable del hecho delictivo, como si fuera un hecho delictivo pues independiente, autónomo, que no tiene que ver con la cultura, que no tiene que ver con la inacción de las instituciones, que no tiene que ver con el sistema educativo, que no tiene que ver con una serie de factores que ya victimizaron a esa niña de muchas formas. Bien, pues vamos a presentarles la ruta. Lo que quisiéramos es que pudiera haber un diálogo sobre cómo poder aplicar esta ruta en el estado de Sonora. Ya tenemos un proceso de pilotaje largo ya en el estado de Hidalgo y ahora, dada la efectividad pues, que ha tenido también, sobre todo a nivel de lo más local. No se trata solamente de que mejoremos la estadística estatal, eso sin duda va a ser un indicador que va a expresar lo que pasa, pero se trata sí de que logremos disminuir en lo local esta perspectiva, desde la normalización hasta la posibilidad de dar seguimiento al caso de cada niña para que esté en las mejores condiciones posibles, para que tenga acceso a la justicia y para evitar un segundo o un tercer embarazo adolescente, algo que le va a afectar a ella y va a afectar a sus hijos de manera permanente. Juan, si nos permites, continuamos con Tania Jiménez del equipo de disciplina de la Secretaría de Disciplina Nacional para que nos presente la ruta a detalle. Claro que sí, doctor. Adelante. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Gracias maestro Juan Rico. Gracias, licenciado Bucio, por el espacio. Perdón que le interrumpa. Su sonido está un poco viciado, se oye interrumpido. A ver si puede mejorarlo de alguna manera o si está usando audífonos, prescindir de ellos. Sí, ¿me escuchan mejor ahí?
No, se le escucha igual, parece que se le interrumpe una falla, como algún corto que trae allí, algún micrófono que está utilizando externo a la computadora. ¿No será posible que use el micrófono integrado de su computadora? No tengo micrófono, estoy hablando, sí, no estoy utilizando. De hecho, por eso no prendí la cámara, también una disculpa por ello. Me parece que mi conexión está inestable. A ver si ahí me escucha mejor. ¿Tendrá algún celular cerca? Me recomiendan aquí, a lo mejor tiene usted algún celular pegado a la computadora, probablemente eso está viciando el audio. A ver. Ok, ya está lejos mi celular. No tengo ya celular a la mano. Pues haremos nuestro mejor esfuerzo para escucharla en la forma en que lo está usted difundiendo. Adelante, adelante. Ok, bueno, por favor, interrúpanme si no estoy si no me pueden escuchar bien. Están mis colegas también de la Secretaría Ejecutiva, Julia Pantoja, y quien me puede apoyar en caso de que no me alcance yo a escuchar bien. Pues ahora les hemos pedido el espacio, como bien señalan Nayeli Noriega y el licenciado Bucio, para hacer una breve presentación de la Ruta para la Atención y Protección Integral de Niñas y Adolescentes menores de 15 años y sus hijas e hijos. Veo por ahí sus caras como de preocupación. No me escuchan todavía bien, ¿verdad? Entonces, le pediría, Julia, por favor, si puede... Tania, si puedes también enlazarte vía el teléfono, quitas el sonido de la computadora, pero ahí para poder compartir la presentación y te escuchamos conectada por el teléfono, quizás sea mejor. Maestro Rico, nomás en lo que empieza Tania, quiero saludar a Nacheli, que con ella organizamos un gran evento de encuentro de mujeres líderes indígenas. Fue un evento que la gobernadora aplaudió mucho y entregó la unidad móvil de atención psicológica legal de las mujeres indígenas, nuestra unidad móvil en el marco de esa actividad. Nacheli, me da mucho gusto verte de nuevo. Acá estoy en el Instituto Sonorense de las Mujeres todavía. Y doctor Bucio, yo soy Blanca Saldaña, soy la coordinadora ejecutiva del Instituto Sonorense de las Mujeres y me toca ser la secretaria técnica con el maestro Juan Rico dentro de todas las actividades que hacemos de GPEA. Y también somos mano a mano la doctora Blanca Camacho y yo. Me da mucho gusto conocerlo a usted, saludarlo prácticamente en persona. Y pues hice el saludo a Nacheli porque con ella ya he trabajado en capacitaciones y trabajo con mujeres indígenas cuando ella estaba en Relaciones Exteriores. Cierro el micrófono para saludarles a todas y a todos quienes nos acompañan desde la Ciudad de México. Es la gran ventaja de esta nueva manera de comunicarnos, de trabajar, que antes las distancias, los presupuestos a veces no nos los permitían, pero creo que estas son las bondades de esta nueva forma de trabajar a nivel mundial, aprovechando estas vías de comunicación, que aunque no nos veamos y toquemos, el calor y el afecto sigue presente. Gracias en saludarte, Nacheli y doctor Bucio. Aquí me cierro el micrófono. Un abrazo enorme para allá y para todo su equipo, que recordamos con mucho cariño, por supuesto. Muchas gracias, Blanca. Maestro Rico, se le atoró ya la computadora a Tania Jiménez, entonces nuestra colega, la maestra Julia Pantoja, va a hacer la presentación. Ya la tiene ahí en su computadora. Pues le mandamos un saludo a Tania, ojalá conserve el ánimo para la siguiente etapa. Ahora se reconecta. Y a la licenciada Pantoja le damos la bienvenida. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿sí me escuchan?
¿Me escuchan bien? Espero. La escuchamos perfecto. Perfecto, qué bueno. Bueno, pues muy buenas tardes. Nuevamente, muchas gracias por permitirnos esta participación y por el tiempo y la atención. Como ustedes saben, se va a presentar la ruta para la atención y protección integral de niñas, niños, de niñas y adolescentes, madres y o embarazadas menores de 15 años y a sus hijas e hijos. Me voy a permitir rápidamente comentarles la estadística. Como ya lo dijo la compañera Nacheli, el problema de los embarazos en menores de 15 está yendo a la alza, como pueden ver ahí. A lo largo de los años se va incrementando este problema. El estado de Sonora, si bien no está dentro de las entidades que tiene, pues digamos, mayor número de casos de embarazos entre esta población, sí tiene casos importantes. Entonces, pues bueno, lo importante aquí radica en que se lleven a cero los casos de embarazos en menores de 15. Aquí en esta estadística básicamente lo que nos presenta es lo que ya nos comentó el licenciado Bucio, que es que entre adolescentes y niñas de 10 a 14 años, la diferencia de edad es importante. Sobre todo aquí se presenta, por ejemplo, que de 15 a 19, de 20 a 24 y de 25 a 29 años, la edad del progenitor es pues bastante más diferenciada respecto a las progenitoras, ¿no? Entonces, bueno, hay que recordar que estos casos de embarazos entre esta población están sumamente relacionados con casos de violencia sexual y de abuso sexual. La ruta de atención deriva del mecanismo para la articulación intersectorial que fue aprobada en la 15ª reunión ordinaria del GIPEA de septiembre del 2018. Deriva directamente de este mecanismo y bueno, pues fue elaborado por el subgrupo de trabajo para disminuir a cero los embarazos y nacimientos en niñas y adolescentes menores de 15. El mecanismo fue piloteado durante el 2019 en el estado de Hidalgo a través del GPA de Hidalgo y se hizo a través también del acompañamiento de este subgrupo para disminuir a cero los embarazos. Digamos, de este mecanismo de pilotaje se derivaron varios documentos que son la Ruta para la Atención y Protección Integral, el Flujograma de Actuación, que se los vamos a presentar en un momento más adelante, el Sistema para el Seguimiento y Monitoreo de las NAME, que es un sistema electrónico, un sistema, digamos, web que se ha ido desarrollando en este estado, el contenido base para la formación al servicio público en el estado de Hidalgo, el diseño de material para la difusión de esta ruta y la guía para la implementación. En octubre del 2019, la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, a través de su Comisión para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, se acordó que se implementara esta ruta en los 32 estados. Bueno, el objetivo principal de esta ruta es, no sé si pudieran apoyarme a cerrar sus micrófonos. Bueno, voy a continuar para no retrasarnos mucho. El objetivo principal de esta ruta es que las dependencias de la administración pública, ya sea estatal o municipal, en coordinación con la sociedad civil organizada, identifiquen y atiendan de manera integral a las niñas y adolescentes que ya son madres y o que están embarazadas y que son menores de 15 años. Entonces, la protección va dirigida también a las hijas e hijos de estas niñas y adolescentes. Y bueno, el punto
digamos, más importante, el punto clave de esta ruta es que se detecte desde los diferentes espacios, ya sea de salud, escolar, de procuración de justicia y de convivencia comunitaria, como pueden ser centros culturales o centros deportivos, lecherías, etcétera, que se detecte a estas niñas y adolescentes, se genere una alerta y a través de esta alerta, desde las distintas instancias, se le dé acompañamiento a estas niñas y adolescentes. Este acompañamiento, es importante recalcar, que debe de ser sensible y respetuoso. Y siempre, siempre informando a las NAMES sobre sus derechos y sobre los mecanismos para ejercer estos derechos. Una cosa importante es que esta ruta no es un nuevo protocolo, sino simplemente lo que se pretende es visibilizar y difundir cómo desde las distintas instancias se articulan las distintas rutas y modelos que ya tienen estas áreas, ¿no? No sé si me estoy dando a entender, pero espero que sí. Entonces, desde esta idea de visibilizar y articular las distintas rutas y modelos que tienen las áreas, lo principal o digamos los elementos que se identifican en la ruta son los siguientes. La red de atención, que básicamente lo que trata de hacer es de visibilizar cuáles son las instancias que dan atención a las NAME y efectiva protección a estas y a sus hijos, y a través de esto se crea una red de atención o un directorio institucional en donde se señala a las instancias involucradas y, bueno, después les podemos nosotros compartir cuál fue el directorio que se desarrolló en Hidalgo, pero pues la idea es que se cuente en este directorio con horarios de atención, con personas que están encargadas de dar esta atención, teléfonos, dirección, dirección de correo electrónico y otros, digamos, elementos importantes, ¿no? Con los que debemos de contar. El flujograma de actuación, que es básicamente el mapeo de los pasos que llevan a cabo cada una de las instancias involucradas en la identificación y atención de las NAMES, de sus hijas y de sus hijos. Las ventanas de atención, que contienen información sobre las acciones institucionales específicas en orientación y atención sobre los derechos de las NAMES, sus hijas e hijos. En este sentido, pues bueno, desde ya las principales ventanas de atención que se identifican son la que tiene que ver con la salud, con la atención médica a las NAME, la atención a víctimas de violencia sexual, en caso de que se identificara que hubo violencia sexual, ventanas de educación, ventanas de atención a la primera infancia, ¿no? O sea, que se le otorgara, en este caso, si la NAME tuviera ya hijas o hijos, que se le otorgaran servicios de guardería o servicios educativos y otros elementos, por ejemplo, los de salud, en cuanto a la primera infancia. Y la otra, el otro elemento de la ruta es el sistema informático. Esta es una herramienta que consideramos nosotros desde el subgrupo muy importante que se desarrolle, pues permite el registro de las NAME una vez que son identificadas y su seguimiento a través de las distintas instancias para que puedan, digamos, restituirse sus derechos desde las distintas ventanas y no nada más a ellas, sino a sus hijos, ¿no? Se considera, como les digo, indispensable para facilitar estos trabajos de seguimiento y monitoreo a las NAME y a sus hijos. Este es el flujograma que se desarrolló. Aquí, si se fijan, nosotros se los vamos a compartir para que ustedes lo puedan, por supuesto, ver más adelante y ya si tuvieran dudas específicas, hacérnoslas saber, pero básicamente lo que consiste es que a través de las puertas de entrada, que pueden ser, como ya les dije yo, pues, centros de salud, centros deportivos, lecherías y demás,
que se identifique a las NAME, que se dé, digamos, la señal de que se ha identificado a una NAME, ya sea embarazada o ya con hijos, y que a través de el flujograma de actuación se le dé una referencia adecuada a estas NAME. Entonces, lo principal es que estas personas, estas NAME, reciban atención en salud, pero, bueno, también, por supuesto, están consideradas la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, para que a través de esta Procuraduría se les otorgue un acompañamiento tanto psicológico como de representación coadyuvante, y a través de esta representación coadyuvante se les acompañe al Ministerio Público en caso de que se detectara que hubo algún abuso a estas NAME o a sus hijas e hijos. La otra cosa que se detecta dentro de las ventanas o puertas digamos, ventanas de atención, perdón, es que se les restituya los derechos desde recibir educación, la atención médica, como ya se los había mencionado, la atención a víctimas de violencia sexual y la atención a la primera infancia, como ya se los había mencionado hace un momento. Desde Hidalgo, desde el estado de Hidalgo, se identificó que pudiera haber una persona consejera que en el caso de Hidalgo se determinó que fueran autoridades de primer contacto de los IPINA municipales, y estas personas consejeras lo que hacen es acompañar a las NAME en todo el proceso que tiene que ver con que ella reciba su atención adecuada desde las instancias de salud, desde las instancias de la Procuraduría de Protección, del Ministerio Público y de la Administración Pública Estatal y Municipal, que tiene que ver con esto que yo les estoy diciendo, que es servicios de educación, atención a víctimas de violencia, etcétera. Finalmente, dentro del mismo estado de Hidalgo, se identificaron a las personas monitoras, que lo pueden ver allá abajo. Estas personas monitoras se determinó que fueran integrantes de organizaciones de sociedad civil, perdón, que lo que se encargarían es de vigilar que las NAME y sus hijos, dentro de este sistema de monitoreo, reciban, digamos, cada una de los servicios a los que ellas tienen derecho a recibir. Entonces, una vez que se identifica que han sido restituidos sus derechos, pues bueno, se da un anuncio en este sistema de si sí o de si no, y ya dependiendo de esto se van articulando las instancias para ver qué le falta a la NAME. En ese sentido, la etapa de la ruta lleva distintos elementos que son, primero, por supuesto, la instalación de esta ruta, la aceptación, revisión del flujograma, definición de municipios prioritarios, integración de ventanas de atención y directorio de instituciones. Sensibilización al servicio público y difusión de la ruta. La identificación de las NAME, de sus hijas e hijos en los espacios públicos que ya les mencioné a ustedes, la notificación cuando se identifica y la operación coordinada de los diferentes servicios a los que tiene derecho la NAME y sus hijos a recibir, conforme al flujograma y de acuerdo a los modelos o protocolos que existan en cada estado. Esto ya dependerá, por supuesto, de cada entidad y con lo que cuenten cada uno de los estados. Finalmente, la etapa 5, que es el seguimiento y el monitoreo, que tiene que ver con identificar que se han restituido completamente los derechos de la NAME y de sus hijos a través de estas figuras monitoras que yo les digo que son que tienen que ver con pues sí, la capacidad con la que cuente cada uno de los estados para darle seguimiento a estas NAME, y posterior será la revisión por parte del GPA de que realmente se haya logrado la restitución de los derechos de las NAME y de sus hijas e hijos. Finalmente están pues los elementos con los que nosotros podemos apoyarles
desde el subgrupo a los GPEA, que tiene que ver con el acompañamiento y asesoría para la implementación de la ruta, revisar el flujograma, integrar ventanas de atención de acuerdo a la situación particular de cada uno de los estados, y nosotros podemos compartirles también los contenidos para la formación al servicio público. En este sentido, bueno, nosotros les compartiríamos los contenidos que utilizamos en el caso de Hidalgo, pero también consideramos que ustedes desde su estado pueden identificar qué necesidades de capacitación tienen al servicio público, y pues ya en conjunto podríamos irlos desarrollando y apoyándoles en esto. Y finalmente está la vinculación con las entidades federativas, en este caso sería con el estado de Hidalgo, que ya tiene este protocolo ya desarrollado y que ya empezó con el desarrollo ya directamente en algunos de sus municipios. La idea es que se desarrolle en todo el estado, pero ellos podrían ser, digamos, una entidad clave en caso de que ustedes necesitaran intercambiar información. Y el la Ciudad de México también está ya empezando a desarrollar este sistema de esta ruta. Entonces también podría ser una vinculación importante con ustedes en caso de que necesitaran apoyo o información. Estos son algunos ejemplos de materiales de difusión que desarrollamos nosotros con el estado de Hidalgo. El primero está enfocado a la información para las NAME, es decir, es información que está acoplada para ser difundida entre ellas. Entonces, si se fijan ahí, es dirigido a esta población y tiene que ver con qué puedo hacer si estoy embarazada o si ya soy madre y aún no cumplo los 15 años, ¿no? ¿A qué derechos tengo? Hacia qué instancias puedo recurrir y digamos, ¿qué debo conocer básicamente para yo estar segura? Y la otra es información relativa a los servidores públicos. Es decir, ¿qué debo hacer si yo como servidor público si yo como servidor público detecto a una NAME que llega a mi institución, ¿no? ¿Cómo le puedo yo servir y qué tengo que hacer? Estas son algunas de las referencias que se utilizaron para el desarrollo de la ruta, que les podemos, por supuesto, compartir también. Y bueno, finalmente, ahí están los datos de nuestra directora Tania Jiménez, y también están mis datos ahí por si tuvieran alguna duda. Voy a dejar de compartir la presentación y no sé si tuvieran dudas o algún comentario que quisieran compartirnos. Hola, adelante, maestro Valencia. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles a todos y todos. Paola Valencia Navarro, de Salud Sonora. Bueno, celebro, de verdad, por parte de Salud y de manera personal, esta ruta, como usted comenta, es una manera de visibilizar precisamente esta gran problemática que se ha visibilizado desde el estado de Sonora a través de Salud, desde años anteriores en las reuniones GPEA. Sin embargo, sí creo, en lo personal, muy conveniente esta ruta, pero en cuestión de prevención de las NAME, para que no lleguen a ser NAMES, hemos estado a nivel federal, estatal, institución, muy bajos, pues la meta nos ha llegado bastante alta y seguimos sin alcanzar la manera de prevenir precisamente la alza de embarazos en menores de 15 años de edad, obviamente por causas de violencia sexual, como ya lo han mencionado. Entonces, hay algo muy claro que se debe de definir desde nivel nacional, desde nivel estatal y en todas las instituciones, que por parte de la SEC se debe de incluir la educación sexual integral y se debe garantizar desde preescolar. Esto es una herramienta clave de protección a estos niños y niñas que más adelante, cuando ellos alcanzan su pubertad y empiezan a tener esos cambios fisiológicos, pues obviamente se embarazan, ¿no?
Y eso no quiere decir que los niños no sufran violencia sexual, como ahí lo habían comentado. En el caso de salud, tenemos que garantizar y visibilizar la importancia de la norma 046, que es garantizar la interrupción del embarazo en casos de violencia sexual. Entonces, esto en todas las entidades ya es un hecho. Sin embargo, tenemos que seguir sensibilizando a las autoridades estatales de que esto es una garantía para la salud, ¿no? Y más de estas niñas y adolescentes menores de 15 años de edad. Otro punto importantísimo que se ha reflejado y puesto en la mesa del GPA en Sonora es que tenemos que contar con un instrumento para detectar oportunamente estos casos de violencia que se suscitan, en las familias, ¿no? Generalmente, por padres, abuelos, hermanos, tíos, y tenemos que contar con este instrumento y que se pueda aplicar de alguna manera en primaria, en preescolar, y hasta el momento no contamos con este instrumento, pues, y no es nada más algo de salud, es algo a nivel transversal y es una responsabilidad de todas las instituciones. Hasta el momento, creo yo, no existe ese instrumento, ¿no? Y casi por último, en salud, también en el área de violencia, se cuenta con una herramienta para detectar casos de violencia en mujeres mayores de 15 años de edad. En los expedientes clínicos, por parte de la línea de vida, se hace una detección de casos de violencia en mayores de 15 años de edad, pero curiosamente este instrumento, lo que era antes EPAVI, no aplica en menores de 15 años de edad. ¿Por qué? Porque el argumento que han dado por parte de salud es que estos resultados no son confiables, ¿no? Entonces, tenemos que, lo comento yo como salud, tenemos que trabajar en esto desde nivel federal, ya que es un instrumento desde nivel federal. Y por último, también es importante garantizar en salud la atención post-evento obstétrico en estas niñas y adolescentes menores de 15 años de edad, ¿ok? Preferiblemente en un método de larga duración, siempre y cuando primero se tiene que detectar que ese embarazo no sea por causas de violencia sexual, que ya sabemos que la mayoría de los porcentajes sí lo es. Entonces, nos seguimos quedando cortos en la cuestión de prevención de embarazos en niñas y en adolescentes. Necesitamos una ruta también para prevenir y que no aumenten estos casos. Qué padre que tengamos esta ruta de atención y la fortalezcamos, sí es cierto, todas las instituciones trabajamos en eso, pero seguimos solicitando y nos quedamos todavía con esa área de oportunidad grandísima que es prevenir la violencia sexual en niños y niñas y adolescentes en sus hogares. Gracias. Buenos días. Soy compañera de Paola. Nosotros estamos trabajando desde el taller de prevención de embarazos en adolescentes en prevención precisamente. Nosotros trabajamos con primaria alta y chicos de secundaria. Ahorita por la pandemia estamos analizando otro tipo de estrategias como plataformas digitales, y estoy completamente de acuerdo, ¿verdad? Sí necesitamos trabajar mucho más en prevención. Tenemos que llegar a más escuelas, tenemos que llevar a más familias, tenemos que llegar a todos esos rincones donde están violentando a esas niñas. Y vemos nada más un lado del panorama. Por otro lado están los agresores. Tenemos también que utilizar otro tipo de medios con esos agresores para enfrentando a esas niñas y niños. Tenemos que legislar, tenemos que poner penas grandes a esos violentadores. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente los tienen dentro de su casa. Los tenemos que separar de su casa para que esas niñas y niños no sean violentados, ¿verdad? Gracias. Julia Genovés, de Redefine, va a tomar la palabra. Adelante. Buenos días a todos y pues gracias por el espacio y me parece excelente la ruta que nos están presentando, y nomás para hablar un poco desde la sociedad civil y lo que hacemos en Redefine, más que nada poner a disposición, ¿no? Como lo que hacemos
y que pueda ayudar esta ruta, estamos totalmente abiertos a colaboración. Tenemos nosotros perspectivas de juventudes, más que nada por lo que decían ahorita y desde el principio que lo comentaba Nayeli, pues reconocer que los niños y las adolescentes, las niñas y las adolescentes son sujetos de derecho y que conozcan sus derechos para que puedan exigirlo tanto víctimas de violencia sexual como si ya están embarazadas, todo eso. Tenemos herramientas, también difusión, como carteles y esas cosas, nomás para decir que hemos trabajado con eso, que podemos apoyar desde la sociedad civil, que creo que también es importante. Y básicamente era eso, me parece muy bien y quedamos a la disposición que lo que podamos hacer con esta ruta me parece muy, muy emocionante. Y ya es todo. Muchas gracias. ¿Alguien más? Eunice. Sí. Eunice Tapia, adelante. Gracias, maestro. Ya por fin me pude conectar. Reitero la disculpa. Falló mi laptop y tuve problemas con el internet. Gracias, Julia, por la presentación y entrar al quite. Quisiera yo hacer unos breves comentarios en torno a lo que nuestra colega de sector salud acaba de consultarnos y acaba de comentar sobre la parte de prevención de la violencia sexual. Lo que hoy les traemos acá a la mesa es una parte solamente del programa de trabajo que estamos que está recién aprobado, que estamos empujando desde el subgrupo para erradicar el embarazo en menores de 15 años del GIPEA. Este programa de trabajo es mucho más amplio. Uno de sus ejes prioritarios es la atención y prevención de la violencia sexual, y esta ruta de atención a las NAMES es solamente una de las 13 actividades que integran ese plan de trabajo. Los componentes del eje de violencia sexual, de prevención y atención de la violencia sexual, están en torno a actividades vinculadas a cuestiones de armonización normativa, en torno a actividades vinculadas con la formación al servicio público, con la elaboración de campañas y difusión de información pertinente para prevenir la violencia sexual. Y por supuesto también hay un eje prioritario en nuestro plan de trabajo del subgrupo que tiene que ver con garantizar la efectiva educación integral en sexualidad en los niveles de educación básica y en los niveles de educación media superior. Entonces, pues, esta es una parte nada más que traemos ahora a conocimiento de ustedes y que estamos empujando su implementación en todo el territorio nacional. Ponemos a consideración también del GPA, si les fuera de utilidad, el programa de trabajo del subgrupo de menores de 15 años en torno a estos 4 grandes ejes, insisto, atención y prevención de la violencia sexual, educación integral en sexualidad, entorno habilitante y también el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para niñas, niños y adolescentes. Yo creo que este programa de trabajo les va a orientar mucho también para la construcción y el enriquecimiento de su propia estrategia local de prevención del embarazo, y está a su disposición también. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Sin duda va a ser un documento que nos orientará en términos de las estrategias locales del GPA. Si tiene usted la gentileza de compartirlo, se lo vamos a agradecer enormemente. Esta ruta ocupa en realidad un espacio muy importante y en realidad no abordado desde como anotaba la compañera Paola Valencia de Sonora, aborda uno de los tópicos que desafortunadamente no ha tenido la focalización en los esfuerzos institucionales, y cuando se registra, pues se atiende, pero sin una ruta adecuada de atención para llegar hasta vamos a decir, a una conclusión de la restitución de los derechos en caso de que se registre. Es una ruta que entendemos muy importante, viene en un momento muy afortunado en Sonora para las actividades locales, y en ese contexto me gustaría mucho a mí presentar a una experta que nos acompaña. Bueno, tenemos varias expertas en el grupo del GPA. Una de ellas es la doctora Adriana Ortiz Ortega, que es consejera del Ejecutivo en materia de las acciones transversales y la política pública para atender
las solicitudes, bueno, las conclusiones, los dictámenes de las solicitudes de alerta de violencia de género. Sin duda, la participación de la sociedad civil a través de estas alertas, pero sobre todo las recomendaciones del grupo de trabajo de la CONAVIM, de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, han sido punta de lanza para las acciones que en Sonora se han desarrollado con la coordinación ejecutiva del Instituto Sonorense de las Mujeres. Y en ese contexto, esta ruta puedo de alguna manera hasta vaticinar que ya tenemos los municipios en los que podríamos empezarla a implementar, si es que hay posibilidad de implementarla en los justos términos en los que viene. De otra manera, haríamos algunas adecuaciones, entendemos que ese es el propósito. Pues yo no sé si la doctora Adriana Ortiz quisiera tomar la palabra para hacer alguna anotación al respecto. Doctora, adelante. Muchas gracias por darme la palabra, querido Juan. Para mí es muy valioso poder estar en esta sesión que me permite saludar a Ricardo Bucio, enviar mis saludos a Gabriela Rodríguez, saludar a Blanca Saldaña, a Blanca Camacho, a muchas queridas colegas que están presentes en materializar este sueño que ha sido el de contar con medidas que refuercen el cuidado de la vida de niñas, niños y adolescentes, y que muy claramente el GPEA se ha coordinado de muchas maneras, mostrando que cuando las instituciones buscan la cooperación entre sí, en este caso SINA, Instituto Sonorense de las Mujeres, bajo la coordinación de COESPO, Secretaría de Salud, bueno, toda la lista de instituciones que están presentes, y en diálogo con la sociedad civil y con la academia, porque hay un chat que tú abriste, Juan, donde estas discusiones pasan cotidianamente, donde se mandan noticias. Entonces nosotros vemos que es posible trabajar y nos damos cuenta de una realidad que viven estas, lo que llamaba Human Rights Watch, las víctimas por doble partida, ¿no? Que son niñas que sufren por vivir violencia de género, adolescencia y también pobreza, y que muy pocas veces son oídas, escuchadas. Entonces, a medida que esta ruta de problema, pero también de alternativa de política pública, se profundiza en el país, pues se abre una ocasión de poder crear otros puentes de colaboración. Y eso es muy oportuno, no sé si tú lo imaginabas así, pero puede ser una ocasión de reforzar las acciones que se están solicitando para 6 municipios donde se hace la petición de alerta de género. Me refiero a San Luis de Colorado, a Cajeme, a Empalme, a Nogales, a Guaymas y a Hermosillo. Entonces sería una oportunidad ahí de que a nivel municipal se reforzaran las acciones para esas niñas, para esos adolescentes, para esos niños, que definitivamente necesitan este tipo de acción, de intervención. Entonces, pues yo no tengo más que agradecimientos, felicitaciones. Creo que Sonora es un estado echado muy para adelante, y estar aquí, ver esta presentación, pues que es lo que hubiéramos querido oír hace mucho tiempo, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer con las niñas, niños y adolescentes? ¿Y cómo le vamos a hacer? Y pues tú y yo compartimos este amor, este gusto por la política pública, y digo tú y yo porque estoy haciendo la interlocución contigo, que eres el coordinador del GPEA, pero pues es con muchas otras instancias, y es una visión que muchas feministas, académicas, integrantes de la sociedad civil, funcionarios compartimos. Entonces, pues ahí quedan mis saludos para Ricardo Bucio, para Gabriela Rodríguez, para la gobernadora y para cada uno de ustedes. Gracias. Muchas gracias, doctora. Te saludamos con mucho afecto. Doy lectura a algunos comentarios brevemente. Nayeli Noriega, el rol de la sociedad civil es clave para garantizar el esfuerzo intersectorial. Para los municipios igual mencionados, que acaba de mencionar la doctora, el enfoque intercultural al adaptar la estrategia. Aquí me permito hacer una breve nota, y qué bueno que lo trae a colación la maestra Nayeli Noriega, porque nos acompaña representantes de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Tenemos también participación en el GPEA de instituciones académicas y del sector social. Yo quisiera también aquí enfatizar en estos términos la participación a través de CIPINA del acceso de las y los adolescentes y las niñas a los esquemas de justicia. Nos acompaña también personal de la Vicefiscalía de Feminicidios y Delitos por Razones de Género. Estamos en un momento apropiado en Sonora. Esta ruta es una ruta que recuperaremos en el grupo de trabajo para atender estas solicitudes
de alerta de violencia de género, pero sobre todo en el ánimo de ampliar las posibilidades de recuperar rutas estratégicas, y en ese sentido sí nos comparte eventualmente la institución, el organismo que tenga el informe del pilotaje que se hizo en Hidalgo, nos será también de mucha utilidad para reconocer pues la ruta específica de acción que se llevó a cabo allí. Yo doy también aquí una cordial bienvenida y saludo la participación de la doctora Hilda Salazar Antúnez. Ella es especialista de larga data, ella es consejera del Instituto Nacional de las Mujeres y sin duda ha sido un pilar para orientar las actividades no solamente del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo de Adolescentes. Doctora Salazar, no sé si quisieras tú tomar la palabra en esta ocasión o te la reservas. ¿Cómo andamos por allá? Bueno, pues para darles un saludo y agradecer, en realidad a veces siento que hago muy poco, y en este mismo momento estoy esperando una entrevista a propósito del tema del feminicidio, y entonces estoy un poco como aquí escuchando, recibiendo y repensando en todo esto, y bueno, nada más expresar mi saludo y mi reconocimiento, ¿verdad? Yo considero que, bueno, estas estrategias que se nos presentan pudieran ser o parecer muy novedosas, pero no lo son, es decir, lo hemos discutido. Creo que necesitamos, además de estrategias, programas con fondos para poder, tú sabes, Juan, y Adriana lo sabe, y Blanca lo sabe, mi gran crítica al sistema de prevención en general en este país. Creo que en este país lo que más nos falla en todas las áreas es el tema de la prevención. Lo sucede en salud, por eso tenemos crónicas como la diabetes, sucede en la violencia familiar, sucede en el embarazo. Parece que este país, es muy fea la palabra, pero fracasa en el tema de la prevención. Entonces aquí la pregunta y la reflexión sería, ¿qué no hemos hecho que nos falla tanto la prevención? Y pues con esta reflexión me agradezco mi participación, la oportunidad, y les mando un saludo afectuoso. Un saludo afectuoso para todos. Muchas gracias, doctora. La maestra Pantoja quiere hacer uso de la palabra. Adelante, maestra Pantoja. Muchas gracias, maestro. Nada más, creo que me gustaría recordar pues el trabajo que hicimos nosotros para el desarrollo del flujograma en Hidalgo, que fue pues bastante enriquecedor, y en ese sentido nada más quería decirles que si bien sí el trabajo de prevención es muy, muy importante, creo que una de las cosas como más ricas que nos puede dar la ruta es que tiene esta parte de coordinación entre las instancias. O sea, no se está desarrollando nada nuevo, sino que creo que lo más valioso que tiene es que sienta a las instancias a platicar y a dialogar sobre lo que cada uno está haciendo desde su propia trinchera, y la importancia de que se coordinen, ¿no? Porque pues salud le puede dar los servicios a la NAME y a sus hijos, pero si no se termina de cerrar el círculo y no reciben educación o no reciben atención a la violencia, pues al final no se logra completar este círculo, ¿no? Entonces creo que es bien importante que pues se retome desde ahí esa ruta, y pues nada más reconocer ya por último que la sociedad civil esté ahí con ustedes, y que pues que también agarren herramientas de eso y que trabajen en conjunto. Creo que va a salir algo muy bueno de ahí. Y precisamente, maestra Pantoja, la doctora Gabriela García del Colegio de Sonora nos está haciendo énfasis precisamente en esta interseccionalidad, vamos a llamarla de esta manera. Doctora García, adelante, por favor, con este valioso comentario. Bueno, yo no sabía que podía intervenir de viva voz, pero bueno, yo tengo una pregunta, y es que hay un fenómeno que creo que es evidente para todo el mundo, y es el desplazamiento forzado del que son víctimas niñas, bueno, en este caso niñas y adolescentes, que provienen del sureste del país, y que llegan a la frontera en Nogales. Muchas de estas niñas y adolescentes son víctimas de violencia sexual, son niñas que llegan embarazadas,
Y yo no sé cuál es hasta ahora o cómo ha sido el proceso para atender, si se han identificado, si hay una ruta, si hay un protocolo para atender a estas niñas y adolescentes que están muchas veces en la frontera, que algunas están en albergues, algunas están esperando solicitud de asilo y ahorita, bueno, la frontera está cerrada. Pero bueno, ¿cómo es este proceso? ¿Cómo están incorporadas en esta ruta estas NAME? Bueno, ¿qué se puede hacer o cómo se ha atendido este problema en la frontera? Previo a que tome la palabra seguramente el doctor Bucio, que ya estoy viendo que trae iniciativa para tomar la palabra, recuperamos en sus términos esta ruta de la forma en que es una vía propositiva para que las entidades federativas la recuperemos en su dimensión, en su alcance, en su voluntad, en su objetivo, en su propósito, con la idea de recuperarla y nosotros hacer una valoración local de cuáles son los aspectos en los que intervendrían eventualmente los CIPINA municipales, las instancias municipales de CIPINA o las propias instancias del Instituto de las Mujeres o las que están conformadas de alguna manera del Consejo Estatal de Población y de los grupos para la prevención del embarazo en adolescentes. Entendemos esta ruta en la valía de su propuesta, en la valía de dimensionar y poner en la escala, en las escalas locales, a la escala nacional, proporcionalmente un tema que ocupa un sinfín de visiones, como bien menciona la doctora García. Nosotros por la dinámica fronteriza tenemos este aspecto, tenemos otros aspectos de la producción agrícola que todos conocemos, los campos agrícolas de la costa de Hermosillo, en el sur de Sonora, en las comunidades pesqueras incluso, en donde se hace necesario retomar, reconsiderar estos aspectos, estas parcelas de realidad en las que las y los adolescentes y niñas están siendo objeto de violencia o de una cadena de violencias que es necesario atender, y la ruta, pues bueno, nos da una posibilidad para atender uno de los aspectos en la integralidad del trabajo que GIPEA prevé para la prevención del embarazo en adolescentes. La recuperamos en esos términos. Doctor Bucio, adelante. Gracias. Muchas gracias, maestro Rico. Bueno, además de saludarte, Adriana, qué gusto verte. Hace mucho tiempo que no nos veíamos ahora a distancia, pero bueno, compartir el agrado, pues, de que encuentre el GPEA estatal una perspectiva de trabajo con este grupo de población con esta ruta. Y yo quisiera enfatizar que digamos, como una posibilidad de resumir de alguna forma lo que plantea la ruta en términos que puedan ser comprensibles más allá del GPEA, porque aquí hay una perspectiva común, hay una convicción sobre el tema, pero hay que estar claros de que no es la perspectiva común ni siquiera de todas las personas que trabajan en las instituciones públicas. El embarazo adolescente sigue siendo visto como un tema, ya mencionaba, normal, o también como un tema tabú, o con un tema tabú que tiene que ver con la sexualidad. Entonces, todo lo que tiene que ver con la sexualidad sigue siendo un tema tabú en la cultura de las instituciones públicas, y como un tema patrimonial, desde esta visión patriarcal de que lo que pasa en casa es un asunto del ámbito de lo privado, no tiene que intervenir el Estado, ¿no? Son relaciones entre particulares, literalmente, no tiene que intervenir el Estado, a menos que haya la constatación de un delito. Pero a veces ni siquiera hay esa posibilidad, porque la autoridad, en este caso la autoridad de procuración de justicia, hay ocasiones en las que no quiere intervenir, ¿no? Afortunadamente la Fiscalía del Estado ha hecho un claro compromiso con la igualdad de género. Hay una perspectiva que ha estado trabajando la fiscal para poder intervenir en estos casos y tratar de buscar que la cultura también del Ministerio Público vaya cambiando y no suceda lo que en otros estados. Acabamos de ver un caso de una niña de 12 años violada en la Sierra Norte de Puebla, en donde llegan a presentar
la denuncia al Ministerio Público y el Ministerio Público dice, no, es una niña, corresponde al DIF. No importa que haya delito, pues es una niña, es un tema del DIF, que se vaya al DIF, ¿no? O en otro caso en donde el peritaje tarda una semana en hacerse, ¿no? El peritaje médico tarda una semana en hacerse. Lo que quisiera centrar es que me parece que lo que hay que buscar, y esto sí requiere una estrategia también de parte del GPA, es la integralidad. ¿Qué quiero decir con esto? Si vamos a ver a la niña en una perspectiva tal cual como es, integral, podríamos preguntarnos qué es más importante, que la familia la cuide y prevenga situaciones de abuso, o es más importante que tenga una educación integral en sexualidad, o es más importante que no haya impunidad cuando es víctima de un delito, o es más importante que tenga acceso a servicios amigables y al ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, o es más importante, etcétera. Podríamos hacer una lista larga. Y sabemos que todas son absolutamente importantes, ¿no? Que son indispensables, que no podemos decir sí, que tenga acceso a métodos anticonceptivos, aunque en la escuela el tema no se hable. Sí, que se hable el tema en la escuela, aunque a nivel de lo local las autoridades no dialoguen esto con las comunidades. Sí, que se comprometan las instituciones del GPA, aunque no se comprometan otras instituciones del gobierno estatal y de los gobiernos municipales. No es posible. Ver una niña integralmente requiere, el segundo tema, corresponsabilidad. La integralidad supone corresponsabilidad, y creo que el gran reto es cómo esta ruta, ya lo mencionó Julia, requiere a otro tipo de instituciones públicas que están trabajando en el terreno y que ven a las niñas todos los días, pero no las ven. No las ven porque no están acostumbradas a ver a niñas embarazadas en función de responsabilidad del servidor público. No las ven porque van a poner el piso firme, van a hacer un levantamiento de información, van a hacer un trabajo comunitario de cualquier tipo de cosa. No ven a las niñas embarazadas o en situación de riesgo para eso, ¿no? La corresponsabilidad interinstitucional, necesitamos que todas las personas que forman parte de los gobiernos municipales, del estatal, a través de sus diferentes dependencias, y las servidoras públicas federales que trabajan en el Estado, tengan una visión común para las niñas, ¿no? Para prevenir estas situaciones de riesgo, no solo para la corresponsabilidad de lo que toca a las instituciones, sino corresponsabilidad, digamos, de ojos, de oídos, de atención a estas niñas. Si hacemos eso, multiplicamos inmediatamente, exponencialmente el trabajo de este GPA, porque entonces sí podemos asegurar que tenemos ojos en cada localidad, ¿no? Los gobiernos sí tenemos ojos en todas las localidades. El GPA y sus instituciones no tienen presencia en todos lados y no tenemos capacidad institucional para hacer todas las cuestiones que tenemos en todo el territorio del Estado, además del tamaño brutal que tiene el Estado. Solo puede ser a partir de esta corresponsabilidad. Y la tercera es para una cuestión también ya mencionada, la desnormalización. La desnormalización supone, claro, que la cultura social permite el abuso, que la cultura social permitía hasta hace muy poco, increíble, pero apenas el año pasado, o este año, ya no recuerdo, me parece que este año, el año pasado, concluimos la prohibición total del matrimonio infantil. En el año, al fin de la segunda década del siglo XXI, ¿no? Y hace 5 años o 6 años estaba permitido en 27 de los 32 entidades federativas, lo permitía el Código Civil Federal, no estaba prohibido constitucionalmente, no había una definición de la Suprema Corte de Justicia como la hay ahora, de que es anticonstitucional el matrimonio infantil. Es decir, ¿qué podemos decir ante eso? Pues que hay una normalización. Hay una normalización también centrada, claro, en una visión patriarcal y patrimonial, que están unidas, de las niñas,
de las mujeres en general y en una visión adultocéntrica. Los adultos tomamos las decisiones sobre las personas menores de edad y si son mujeres tienen mucho menos capacidad de tomar decisiones, hasta sobre la posibilidad de que estén embarazadas o no, hasta sobre el ejercicio de su sexualidad, ¿no? Digo, la violación es eso al extremo, pero en realidad es la misma lógica antes y está normalizada. El patriarcado, el adultocentrismo están normalizados. Entonces creo que integralidad, corresponsabilidad y este trabajo de desnormalización, que me parece que lo primero que requiere, además de los mensajes sociales, además de esta dinámica que tenemos de hacer campañas todo el tiempo, los gobiernos, no digo que no sirven, pero a veces asumimos que cuando tenemos la campaña ya hicimos la respuesta a la problemática social y bueno, pues eso no sucede, ¿no? Esto sucede, perdón, tiene que pasar en principio por la desnormalización de la cultura de las y los servidores públicos, de las instituciones públicas, para que podamos realmente hacer el trabajo contra la cultura social o de desnormalización de la cultura social, pero sí requiere que haya un pleno convencimiento o un progresivo, tendrá que ser progresivo necesariamente, pero de quienes tenemos una responsabilidad pública en los 3 órdenes de gobierno y en cualquier espacio en donde estemos. No importa si repartimos leche, no importa si lo nuestro es la agroindustria, no importa, ¿no? Si somos agentes ministeriales o si nos dedicamos a proteger o regular la migración. Tenemos que trabajar sobre esta cultura de desnormalización institucional y entonces social. Creo que la gran noticia, la gran ventaja es que Sonora tiene un cuerpo ya en este GPEA, tiene una serie de redes en los municipios del estado, tiene una decisión de la gobernadora y tiene la relación con las autoridades federales, ¿no? Desde el GIPEA, desde CONAPO, desde Mujeres, desde el CIPINA, tenemos desde CONAVIM, tenemos una visión compartida. También tengo que decir que esto no ha sido así siempre, ¿no? No ha habido siempre una visión compartida sobre los derechos de niñas, sobre los derechos sexuales y reproductivos. Ahora hay una visión compartida que hay que aprovechar y tener una lógica de trabajo que implique la ruta, pero que también implique la intervención en las autoridades del Estado y de los municipios. Gracias, Juan. Muchas gracias, licenciado Bucio. Tomamos en esta participación suya el aliento a esta ruta y la recuperamos, sí, desde el GPEA, haciendo el primer acuerdo con el GPEA. Quienes estén de acuerdo en que el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes plantee al grupo para atender la violencia de género contra las mujeres y las alertas, esta recuperación de la ruta, vista toda vez que quienes integramos el GPEA estamos básicamente en las tareas, sí, de atención preeminentemente, y quienes tienen ámbitos de injerencia en la atención, ya no tanto en la prevención, sino en la atención, que es la ruta lo que requiere, pues tendríamos mejores resultados con las instancias que están vinculadas con la atención desde el sector salud, sobre todo, ¿no? Fundamental, cardinalmente, aunque otras instituciones están vinculadas en esta ruta. De esta manera se propone al GPEA en esta reunión extraordinaria un primer acuerdo en el sentido de que la ruta sea puesta a disposición del grupo de atención a las alertas de violencia de género con la participación y acompañamiento de quienes decidan del Grupo Estatal para la Prevención de Embarazo en Adolescentes, cuestión que decidiremos en nuestra próxima reunión ordinaria. Quienes estén en desacuerdo, abran su micrófono y favor de manifestar sus razones.
Muy bien, nos vamos entonces por la afirmativa ficta. Esa sería la primera ruta para implementarla en Sonora. La recuperamos desde el GPEA. El GPEA la plantea en el grupo interinstitucional para atender las solicitudes de alerta de violencia de género, desde donde empezamos a recuperar desde ya esta ruta para poder ver la posibilidad de implementarla en las localidades y sobre todo en los municipios para los que existe solicitud de alerta de violencia de género. El segundo acuerdo consistiría en la participación de los grupos, de las personas, instancias que desean participar en este grupo de la solicitud de alerta de violencia de género para plantear la ruta y recuperarla. Entiendo que la doctora Blanca Aurora Camacho Sosa será puntual en esta actividad, así es que la anotamos de una primera vez, y quienes deseen participar, abran sus micrófonos y manifestar. Juan, pues anótame. Excelente, excelente. La doctora Gilda Salazar Antúnez, bienvenida, doctora. Creo que esta es una ruta, efectivamente, mucho para la acción, mucho para las decisiones que se tienen que tomar en cuenta y para la implementación, pues desde prácticamente la urgencia que requiere este tema, por lo menos darlo a conocer a las instancias de salud, de procuración de justicia. ¿Alguna otra instancia, persona que desee participar en este subgrupo del GPEA para participar en los trabajos donde se destacará la ruta del grupo de atención a las solicitudes de alerta de violencia de género, institución, organismo, persona que desee participar? Nosotros, de acá, en Redefine Sonora, de ser posible, también nos gustaría participar. Excelente, bienvenidos. ¿Alguna otra instancia del sector salud, de este grupo estatal de prevención de embarazo en adolescentes interesados en participar en esta ruta? También programa de salud sexual y reproductiva para adolescentes, maestro. Siempre pendiente, maestra Paola. Muchas gracias. ¿Alguna otra instancia o persona interesada en participar en este subgrupo del GPEA? Maestro Juan Rico, Unidad de Igualdad de Género de la Secretaría de Educación y Cultura, también dentro. Importantísimo. Muchísimas gracias, licenciada Tapia. ¿Alguien más desea formar parte de este grupo? Así está ya bien, poquitos. Muy bien, pues damos entonces por ciertos estos dos acuerdos del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, y siendo que es una reunión extraordinaria con un solo tópico a discutir, a tratar, pues no sé si me estoy yo siempre me excedo de los tiempos, así es que les agradezco de una vez su atención, y quisiera pues solicitar a la maestra Blanca Saldaña López concluyera esta reunión con un mensaje y su clausura. Por favor, doctora. Maestra Saldaña. Sí, gracias, maestro Rico. Con gusto vi el seguimiento de esta sesión. Como siempre, maestro Rico, lo felicito a usted por la convocatoria, por el alto sentido humano que usted le imprime en lo institucional, pero más en lo personal a este tema de prevención y atención del abuso sexual, de la violación, del embarazo en niñas, adolescentes. Y sí, en Sonora hemos hecho grandes pasos buscando la igualdad sustantiva. Por ejemplo, en Sonora ya no hay matrimonio infantil, está ya tipificado la violación entre cónyuges también. Hemos trabajado en la armonización legislativa de la paridad de género en todo y de la violencia política de género contra las mujeres, entre otros puntos que hemos estado trabajando y avanzando. Y es preciso destacar con este auditorio que tenemos que hay una plataforma rumbo a la igualdad que el Instituto Nacional de las Mujeres tiene, en la cual se va reflejando cada año, había 2 años que no lo habíamos hecho, pero en cada año se va capturando lo que el Estado va aportando en diferentes puntos que nos evalúan con el sentido de la igualdad. Y Sonora pasó del 44 al 72% de avance que teníamos. Nos queda un 28% para poder decir que estamos alineados, armonizados en todos los aspectos que es el marco normativo, que finalmente son lo que nos marca el desarrollo de todos los temas, de toda la problemática que tenemos que trabajar de la mano para poder lograr erradicar la violencia contra las mujeres y la discriminación. Tenemos en Sonora un presupuesto con perspectiva de género que cada año se saca el anexo en la ley correspondiente, en donde ya pasamos de 680,000 pesos, 686 millones de pesos a más de 1,300 millones de pesos con perspectiva de género, con análisis de las matrices de indicadores, del presupuesto con base en resultado, y nos falta mucho por hacer, pero estamos por arriba de la media nacional
del porcentaje de presupuesto con perspectiva de género que se asigna. Hemos trabajado con la gobernadora, con el secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa, con los titulares de todas las secretarías, precisamente en fortalecer, en dejar una columna vertebral que garantice el tránsito de las mujeres rumbo a una igualdad sustantiva. En esto de la pandemia del COVID se nos vino a transformar toda la manera de trabajar, pero no hemos bajado el ritmo. La forma de trabajar varió, es más telefónica, virtual, pero seguimos dando resultados y ustedes lo van a ver en el próximo informe de gobierno de nuestra gobernadora Claudia Pavlovich. Maestro Rico, te felicito a ti y a la doctora Blanca Camacho y me congratula ser parte como secretaria técnica del GPEA en Sonora. Y por supuesto que nos toca también trabajar fuertemente en la cuestión de las solicitudes de alerta de género que tiene la CONAVIM en Sonora. Muchas gracias, maestro Rico, y a todas, y al doctor Bucio, a Nacheli, a Paola y a todos los que nos acompañaron, que tengan un gran día y que disfrutemos el trabajo que viene por hacer. Tenemos que trabajar fuertemente de la mano. Muchas gracias. Los 3 niveles de gobierno. Gracias. Cierro el micrófono, maestro Rico. Muchas gracias. Concluimos así esta reunión. Agradecemos mucho la participación del doctor Bucio, de Nacheli, de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población. Mi gratitud para todas y todos ustedes. Estaremos convocando una reunión ordinaria próximamente con varios temas de interés para todas y todos ustedes. Les agradecemos mucho su presencia y les deseamos un gran día. Buenas tardes.